conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva
gracia de Dios, tenemos esta bendición de reunirnos, de congregarnos. Primero, tomar este primer día de la semana, domingo, con el propósito de recordar los hechos que el Señor Jesucristo tuvo que pasar y padecer por causa de la salvación de cada uno de nosotros. Y es una bendición domingo tras domingo tener esa oportunidad de reunirnos como iglesia y tomar un poco de pan, un poco de vino y tomarlo como símbolo de todo aquello que hoy en día nosotros gozamos y experimentamos, que es la salvación de nuestras almas. En esta mañana, hermanos, pensando ya, estamos en diciembre, generalmente en esta época del año, a veces sacamos balance de lo que ha sido el año, también de lo que pudiera ser el siguiente año, los motivos en los cuales podemos nosotros concentrarnos en nuestras vidas, cuáles de ellos debemos nosotros analizar. Yo pensaba en uno y entiendo de que quizás sea el talón de Aquiles de la vida de muchos hermanos en nuestra congregación y en muchos otros lugares. Y es el tema de lo que es la perseverancia. La Biblia habla de muchos pasajes acerca de lo que es perseverar, mantenerse firme, mantenerse constante en medio de las circunstancias. No estoy hablando de la doctrina de la perseverancia de los santos, no, estoy hablando de un llamado, una exhortación y una motivación que el Señor coloca en las Escrituras para que nosotros los creyentes nos mantengamos firmes y constantes, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en su versículo final, firme y constante, trabajando, ejecutando las acciones que el Señor nos ha mandado, sabiendo de antemano que el trabajo que el Señor ha delegado en nosotros no es en vano. Entonces, pensando en esto, analizaba, oye, ¿cuál pasaje de la Biblia, de los tantos que hablan de la perseverancia, nos puede servir a nosotros de una manera práctica? Un suceso, un evento que haya acontecido que nos ayudaría en esto. Y yo quisiera que ustedes abran conmigo un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 2, un texto que habitualmente lo hemos escuchado en mensajes evangelísticos, pero que contiene elementos que nos pueden a nosotros ayudar a entender lo que es la perseverancia, lo que es mantenerse firme, lo que es tener una motivación para continuar hacia adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades que podemos nosotros encontrar en el camino. Marcos, en su capítulo 2, es el texto que nosotros quisiéramos en esta mañana reflexionar. Es un mensaje de fin de año, de acuerdo al programa, es el último que me toca a mí durante este periodo. Quizás me toque otro, pero este es un mensaje de fin de año que quisiéramos que pensáramos y analizáramos. Dice el versículo 1, voy a leer y luego estaremos viendo lo demás, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Oremos. Padre Santo, Padre amado, Dios de los cielos, aquí estamos, Señor, otra vez, dándote las gracias por tu amor derramado en nuestras vidas.
Gracias por la salvación que hemos experimentado y que gozamos continuamente. Señor, dirige nuestra atención al mensaje de tu palabra. De manera, Señor, que nuestras vidas puedan ser impactadas por lo que tú nos enseñes, por lo que tú nos orientes y motive en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, el Evangelio de Marcos en su capítulo 2. Cuando pensamos en el Evangelio de Marcos, pensamos en de qué trata, pensamos en las motivaciones en las cuales se escribió, pero sobre todo pensamos en el mensaje central que nos trata. Este libro tiene como pasaje central, el capítulo 10, versículo 45, una cita dada por el mismo Señor Jesucristo, donde Él dice de que no vino aquí a este mundo con el propósito de ser servido, sino de servir e inclusive dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la razón la cual nosotros vemos como el texto central que trata este evangelio. Excúsenme, mis hermanos. Bien. Entonces, viendo ese texto y nosotros a lo largo de todo el evangelio, vemos muchos milagros, muchas acciones que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Es un evangelio que muestra alrededor de unos 38 milagros a lo largo de los capítulos que tiene. En este capítulo 2 notamos de que como el Señor Jesucristo constantemente estaba en diferentes lugares con el propósito de servir a la gente, una vez más vemos al Señor haciendo lo mismo. ¿Qué dice el texto? Ya lo acabamos de leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Bueno, muchos comentaristas señalan de que este evangelio es un dictado del apóstol Pedro a Juan Marcos. Otros señalan que Juan Marcos fue quien lo escribió directamente, pero no importa. Las razones y quien realmente haya escrito esto fue dirigido e inspirado por el Espíritu Santo a escribir lo que nosotros estamos viendo aquí. Lo que sí estamos observando que quien escribió esta carta está narrando un suceso ocurrido en su casa. Si fue Pedro, bueno, las cosas que vamos a ver más adelante con el carácter que tenía Pedro, como que son un poco difíciles de nosotros poder asimilarla sin nosotros recordar de que Pedro era alguien que tenía un carácter sumamente difícil. Y en esa casa se hizo algo que usted como dueño de casa quizás se le hace un tanto difícil tolerarlo. Pero bien, lo importante es que quien está escribiendo está diciendo, están en casa, está en Capernaum, está el Señor Jesucristo, y dice el versículo siguiente, que inmediatamente se juntaron muchos, lo cual era también habitual, donde quiera que el Señor estaba. Donde quiera que el Señor estaba, los lugares se atestaban de gente. Con diferentes propósitos la gente tenía cuando se acercaban al Señor. Algunos de ellos estaban ciertamente bien interesados en escuchar el mensaje que el Señor traía. Otros, en cambio, estaban perplejos ante los milagros que el Señor hacía. Pero otros sencillamente se acercaban por envidia y con el propósito
de oponerse al mensaje que el Señor Jesucristo traía. En esta ocasión vemos una vez más que se junta mucha gente. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia de que el Señor en una ocasión alimentó a 5,000 personas? En otras dice que fueron 4,000. En otras ocasiones vemos al Señor Jesucristo predicando en las sinagogas. Y donde quiera que el Señor estaba, había mucha gente. En esta ocasión dice que en ese lugar, en esa casa, estaba lleno de personas. Pero dice más, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. En otras palabras, como decimos nosotros aquí en Dominicana, ahí no cabía ni un mandado. La casa estaba repleta de personas. La casa estaba atestada de gente. Y dice aquí el texto que ya ni siquiera podían caber aún en la puerta. Pero dice más, ¿qué hacía el Señor? Les predicaba la palabra. Pero aquí viene la parte que nosotros quisiéramos comenzar inmediatamente a observar. Y es el versículo 3, que dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Miren, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de cargar a una persona. A veces cuando cargamos a una persona en la forma de bebé, quizás no se nos hace tan difícil cargarlo. Pero cuando una persona se lanza sobre nosotros y tenemos la oportunidad de levantarlo, la persona pesa mucho. Hay algunos hombres que pesan de una manera extraordinaria. Y cuando usted se pone a alguien encima en los hombros, bueno, pues mucho más todavía. Y en esta oportunidad estamos viendo a 4 personas que están cargando no a una persona cualquiera, sino a un paralítico, alguien que no podía valerse por él mismo. Y dice el texto que eran 4 las personas que lo cargaban. En los campos de nuestro país se acostumbraba a cargar a las personas en litera. Nosotros vemos los camilleros que hacen eso. Cuando hay una situación de emergencia, en las calles que cargan a otro y se lo echan arriba, lo ponen en una camilla, bueno. Pero hay también otros medios que son mucho más fáciles en el tiempo actual. En los tiempos del Señor no era tan sencillo cargar a alguien encima de los hombros de otro. No era tan sencillo. Y en esta ocasión vemos a esas 4 personas que están cargando a un paralítico. Ahora, ¿qué nos llama a nosotros la atención? Quizás este es el primer punto de perseverancia que quisiéramos nosotros comenzar a analizar en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de perseverancia, ¿a qué nos estamos refiriendo? A mantenernos firmes y constante en aquello que o se nos ha delegado o que nosotros nos hemos motivado a hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho un plan X y hemos comenzado con mucha fuerza, con mucho deseo, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo? Pero a la menor dificultad, en los siguientes días o en los siguientes meses, lo abandonamos de repente. ¿Cuántos no han comenzado a leer la Biblia y lo han dejado por mitad? O lo han dejado al mes o a los días. Recuerdo el año pasado, quizás esto no es tan sencillo lo que voy a decir,
estábamos en medio de la pandemia, estábamos en el cierre aquel que teníamos, donde prácticamente al mediodía ya teníamos que estar todos en los hogares. Y yo le dije a un grupo de hermanos, bueno, ya que estamos en la casa, vamos a leer la Biblia de una vez, en 66 días. Y comenzamos a leerlo. Y muchos nos motivamos y comenzamos y trabajamos en esto. Pero al poco tiempo varios nos llamaron y nos dijeron, pero esto es una locura lo que estamos haciendo. Yo no voy a seguir, yo voy a seguir con el método anterior. Y está bien. Quizás estamos tomando ese caso para señalar, hermanos, de que en muchas ocasiones nosotros mismos nos proponemos algo ante el Señor y bajamos la guardia rápidamente. En este caso que nosotros estamos viendo, en este texto, estos 4 personas, quizás 4 grandes amigos de este paralítico, no lo sabemos, el texto no necesariamente nos lo aclara, pero óigase, usted debe querer mucho a alguien para usted tirárselo arriba y hacer las cosas que estas personas comenzaron a hacer con este paralítico. Miren lo que dicen. Vinieron a él, al Señor Jesucristo, uno trayendo un paralítico que era cargado por 4, y aquí viene la primera dificultad, la segunda. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, acuérdense, la casa está llena, no hay paso, nadie puede entrar. Me imagino que era bien difícil, inclusive tratar de salir. Y estas personas, motivadas por el hecho de que tienen a alguien encima de ellos que no podía valerse por sí mismo, y ellos quizás, habiendo visto los milagros del Señor, habiendo experimentado con su propia vista las necesidades suplidas por el Señor Jesucristo a mucha gente. Dice el texto, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Piensen en Pedro, que fuera Pedro el dueño de esta casa. ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Era un tipo de carácter suave? ¿O era un tipo que posiblemente fuera violento? Acuérdense que él le voló la oreja a uno. Acuérdense que cuando había que tirarse al mar, el primero que era intrépido y se lanzaba era Pedro. Era un tipo decidido, era una persona decidida a hacer lo que hay que hacer, pero no era necesariamente de un carácter muy dócil, que digamos. Y con lo que vemos aquí, piense, esta sea su casa, y de repente a un grupo de personas se le ocurre desde el techo hacerle un hoyo a la casa suya. ¿Qué usted haría? ¿Ustedes han pensado en esa parte de la escena? Señores, pero aún así, solamente el hecho de que el Señor Jesucristo estuviera ahí fue lo que motivó, si fue Pedro, a respetar al Señor. Por causa del Señor, no vemos en la escena de que hubo una reacción ante esto. Muchos dicen y señalan, usted revisa las casas en los tiempos bíblicos, en la zona de Israel, había un traspatio, una pequeña abertura detrás. Acuérdense, un desierto, En un desierto las temperaturas no son tan sencillas, los rayos del sol no es tan simple hacerlo, las casas son prácticamente selladas
y forrada, pero por algún lado debe entrar luz. Algunos dicen que donde no entra la luz, entra el médico. Entonces una casa debe estar diseñada con luz. Yo no soy arquitecto, pero eso es parte de la ventilación necesaria dentro de una casa. Y posiblemente esta casa tenía un traspatio donde tenía una pequeña abertura, pero una pequeña abertura no es suficiente para que baje una persona por ahí. ¿Qué hicieron ellos? Que hicieron una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Segundo punto, piensen en este. Está en el techo. Subieron al techo el paralítico por el hecho de que no podían entrar a la casa. Suben al techo, abren el techo, y esa persona que no podía valerse por sí mismo, lo presentaron ante el Señor. O sea, ellos no escatimaron esfuerzo ni nada para presentar ese amigo de ellos ante el Señor, porque había una necesidad, y esa necesidad solamente el Señor Jesucristo podía resolverla. Hermano, tan fácil que muchas veces dejamos de hacer las cosas nosotros. Tengo una célula en mi casa y no sé, comenzamos bien, invitamos a los vecinos, comenzaron a ir la gente, pero de repente, no sé, un día no pudieron venir y comenzaron a bajar la guardia. Comenzamos un plan de oración, y esto sí es difícil. Hemos encontrado muchos hermanos con deseo de comenzar a orar, pero perseverar en la oración, lo cual debiera ser un deleite para todo creyente, a veces se convierte en un obstáculo para muchos hermanos. Yo creo de que si en este fin de año algo que nosotros debiéramos revisar como hermanos en Cristo que nosotros somos, es el tiempo que le dedicamos a la oración. El tiempo en el cual estamos a solas con nuestro Dios. El tiempo en que le podemos decir al Señor, mira, tú sabes todas las cosas acerca de mi vida, pero aún así tu palabra me indica a mí, me enseña a que te comunique todos aquellos anhelos, todos aquellos deseos, todas aquellas luchas que yo tengo, y también tener la oportunidad ante ti de interceder también por otros. ¿Qué caracterizó a la iglesia primitiva? ¿Por qué la iglesia primitiva creció tanto? ¿Por qué los hermanos maduraron tan rápido en aquel entonces? Dice la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 42, que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, 1, en la comunión unos con otros, 2, en el partimiento del pan, 3, y 4, ¿cuál era? Las oraciones. Los hermanos no bajaban la guardia. Lo encomendado por el Señor lo ejecutaban continuamente. Hermano querido, en el caso tuyo en particular, estamos hablando de algunos temas paralelos y secundarios a la perseverancia. ¿Cuáles son aquellas cosas en que tú bajas la guardia? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales tú dejas rápido? ¿Cuáles son aquellas cosas con las cuales tú tienes que estar luchando constantemente? ¿Será la oración? ¿Será el estudio de la palabra? ¿Será la encomienda de servicio dentro y fuera de la iglesia que Dios ha puesto en tus manos?
A veces pienso, cuando pienso en esta parte, digo, oye, pero qué gran privilegio yo servir al Señor en la iglesia donde estoy. Qué gran privilegio me ha dado Dios de poder servir y ser útil dentro de la obra de Dios. Qué bueno sería de que a mí me pongan ahí afuera a recibir a la gente, a ser portero. Ser portero quizás en términos seculares, quizás no sería algo tan atractivo para muchos, pero ser portero del pueblo de Dios es un privilegio que muchos debiéramos nosotros gozarnos. Colocar la silla donde van, limpiar la iglesia, hacer la vida más cómoda a todos aquellos que tienen la oportunidad de congregarse con nosotros, tener la bendición de abrir la puerta temprano para que algunos vengan y digan, oye, voy a ir al templo, voy a llegar temprano para orar por los hermanos que van a participar, para que el Señor nos enseñe, para que haya más comunión entre nosotros, para que experimentemos la gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros, para poder abrazar a los hermanos cuando lleguen y hacerlo con gozo y hacerlo con alegría, para darle palabras de aliento a otros que posiblemente estén enfermos, que estén pasando por alguna prueba, por algún tipo de dificultad, para animar a los que salen a las calles a hacer diferentes tipos de trabajo. Para ello, hermanos, hay que perseverar, mantenerse firme, constante, ejecutando aquello que Dios quiere que nosotros estemos ocupados todo el tiempo. Ahora noten, volviendo aquí al pasaje, la gente llevan al enfermo, hacen una abertura, bajan el lecho en que yacía el paralítico. Pero dice verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, las personas que llevaban al paralítico, ese por un lado, pero vemos ahí que dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ve acá, ¿cómo que la fe entonces era de ellos? Y aquí el que es salvado, ¿quién es? El paralítico. Nadie puede ir al cielo porque yo creí. Nadie puede ir al cielo porque Carlos, los tantos Carlos que hay aquí, ¿creyeron? La gente va al cielo porque individualmente se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a los pies del Señor pidiendo perdón y la salvación de su alma, y el Señor, en el puro afecto de su voluntad, le otorga eterna salvación. Pero no porque una gente haya creído, si es su mamá la que es creyente, si es su papá o si es un hermano, por causa de ese hermano usted no va a llegar al cielo. Usted tiene que creer individualmente. Y ciertamente la gente que fueron a llevar a este enfermo tenían fe especialmente en el hecho de que ante el encuentro del Señor, el problema que tenía este hombre, que era la parálisis de su cuerpo, iba a quedar resuelta. Eso es lo que vemos en el texto. Vemos a un hombre enfermo
que es ayudado por sus amigos. Y ellos dicen, bueno, ahí está el Señor. Así como Él ha sanado a otro, lo va a hacer con Él. Y bueno, ahí hay dificultades, no se puede entrar a la casa. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, por cierto? La casa está llena. ¿Qué dice uno de los proverbios acerca del perezoso? El perezoso dice, el león está en las calles. El león está en las calles. En otras palabras, no podemos salir a la calle porque ahí está el león. También dice uno de los proverbios, hablando del carácter del perezoso, que ni siquiera es capaz de tomar una cuchara y llevársela a la boca. Eso le pesa muchísimo. A veces somos así, hermanos. Y aunque nos duela, algunos tenemos que revisarnos. Qué bueno que hay muchos hermanos que a lo largo del tiempo han permanecido siendo fieles, constantes. Y solamente el hecho de verlo motivan al otro a mantenerse firmes y constantes. Pero hay otro que detiene una marcha. Miren la velocidad de un equipo, la velocidad de un grupo de personas, no es del primero que va en la fila. La velocidad de un equipo es del último que está en la fila. Hermanos, no es necesario estar detrás. Hagamos las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. Como iglesia, como somos. Dejemos el forro, la piel en la calle. Dejemos la piel en nuestras rodillas, que se nos hagan callos orando. Que se nos dañe la vista por estudiando la palabra. Que lleguemos a viejos conociendo lo que la Biblia dice y poderla recitar aún sin necesariamente tengamos las escrituras en las manos nuestras. Me gozo cuando tengo la oportunidad de escuchar a algunos hermanos ya mayores que suben al púlpito, ya no pueden leer las letras de lo que ahí están, pero son capaces de recitar todavía la Biblia. Me he gozado con hermanos que han perdido la memoria, hermanos que ya ni siquiera conocen a sus hijos, pero usted comienza a cantar un himno y ellos lo terminan junto con usted. Usted comienza a citar un pasaje de la Biblia y ellos la leen. La leen porque en su mente todavía está escrita la palabra de Dios. Todo aquello que ellos pudieron hacer delante del Señor, el Señor lo depositó en sus corazones. Y aún su memoria no ha sido capaz de borrar lo que el Señor escribió en sus corazones. Así deberíamos ser nosotros, firme, constante, creciendo, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Así lo hicieron esta gente. El Señor estaba por ahí, había un problema, ellos sabían que el Señor podía resolverlo y fueron ante el Señor a pesar de la dificultad que habían. Y vean que el Señor lo primero que dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no era el problema de la parálisis que había que resolver. Lo que pasa es que el Señor sana de adentro hacia afuera. El Señor puede también sanar de una manera integral a todo el mundo. Pero lo más importante es que el Señor siempre ha querido sanar el corazón del ser humano. Y fue lo que hizo aquí en este texto. Cuando nosotros observamos y decimos y vemos en el texto que el Señor dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La parálisis afectaba la vida de este hombre, la vida presente.
Pero el problema del corazón le afectaba en esta vida presente y en toda la eternidad. Por eso el Señor dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Te resuelvo el problema de la eternidad. Ahora noten que cuando pasan cosas como esta, de que alguien conoce al Señor, vienen otros obstáculos. Y es que vienen personas a desmotivar lo que ya el Señor hizo. Y a desmotivar a muchos que conocen de Cristo. Y hacerles ver que la vida cristiana es difícil, de que es imposible poder vivir bajo los lineamientos de la palabra del Señor. ¿Y qué dice el verso 6? Hablando de esto, que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban, mal pensaban, en sus corazones maquinaban. Y dice: ¿por qué habla este así? Verso 7. Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Buena pregunta que hacen. Lo que pasa es que ellos no querían ver lo que era evidente. El que había perdonado pecados ahí, ciertamente es Dios. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Él tiene poder para que por decirle a alguien: hijo, tus pecados te son perdonados. Si nosotros decimos: fulano, tus pecados te son perdonados, como se hacía en la Edad Media, que los ricos de aquel entonces se inventaron las indulgencias, donde decía: bueno, Jeffrey hizo algo por ahí, y se aparecía con un dinerito, y lo traía. Hermano Jeffrey, este dinero lo podemos utilizar para perdonar tal pecado y tal pecado. Eso era un negociazo. Pero no había efectividad en el perdón de pecados. Dios da libre y gratuitamente el perdón de pecado a aquel que se acerca a Él por fe. Y en este texto, esta gente pregunta: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Solo Dios puede conocer el pensamiento de lo que hay en cada uno de nosotros. Solo Dios puede leer lo que hay dentro de nosotros. Cristo puede leer el corazón de lo que hay en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, porque Él es Dios. Y eso también lo muestra aquí el texto. Dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decía el paralítico: tus pecados te son perdonados. O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿A cuántos hermanos que quisiéramos nosotros decirle eso? Y que se haga eso. ¿A cuántos enfermos quisiéramos decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Sabemos que nada va a ocurrir, solamente Dios lo puede hacer. En el texto así ocurrió. Cristo dio una orden a aquel que no podía hacer nada, y su cuerpo inmediatamente reaccionó ante el Creador del universo y se levantó de aquel sitio y anduvo entre la gente. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Primero, porque Dios puso en el corazón de 4 personas cercanas a Él llevarlo a Cristo.
Yo creo que si nosotros hablamos de perseverancia y hablamos de trabajo firme y constante, como un mensaje de fin de año, proponernos en nuestros corazones ayudar a alguien a que tome su lecho de muerte, y no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de su lecho de pecado, y que pueda levantarse del lugar donde está, conociendo a Cristo. Nosotros estamos llamados a eso. Hermano, dejemos ya lo que podemos estar en una zona de confort. Dejemos eso. El Señor no nos ha mandado a nosotros a descansar aquí en la tierra. El Señor nos ha mandado a nosotros a que se predique su palabra. En el cielo tendremos tiempo de descanso. Tendremos tiempo de adoración. Tendremos tiempo de todo lo que el Señor tiene preparado para allá, para todos nosotros. Y cuando hablamos de descanso es que el Señor nos va a dar un cuerpo que no va a experimentar el cansancio. Ese no será un tema. Pero aquí, mientras estemos aquí, hermanos, acuérdense, perseveremos. No minimicemos las pequeñas cosas que creemos que hacemos. El abrazar a un hermano que está en el campo de trabajo y alentarlo, el Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere también que le digamos a los hermanos, hermano, estoy orando por ti. El Señor quiere también que de los pocos recursos que pueda poner en tus manos, recursos económicos, a alguien que esté en necesidad y a aquellos también que están trabajando en la obra, también tú te acerques y le digas, mira, Dios te bendiga, el Señor mandó esto conmigo. El Señor quiere también que aquello que una vez te propusiste hacer y que es bueno, orar es bueno, estudiar la palabra es bueno, evangelizar es bueno, eso es de Dios. Lo haga y te olvide de las dificultades que pueda experimentar. Si tenemos aflicciones por causa del Señor, pues bienvenido sea. Si tenemos dificultades de diferente tipo por causa del testimonio de Cristo, adelante, hermano. El Señor quiere que lo hagamos. Por eso en esta mañana les exhorto a todos, hermanos, que perseveremos, crezcamos, disfrutemos de la cosa del Señor. Así como estas personas que vemos en el texto eran amigos de este paralítico, hicieron lo imposible para llevarlo ante la presencia del Señor. El Señor quiere que disfrutemos de su amistad, de su relación con Él. Él no es enemigo nuestro. Él nos ha salvado lo que hemos conocido del Señor, y el Señor quiere que cada día estemos más cerca de Él. Y aquellos que no le conocen, que comiencen a experimentar una relación cercana a Él, viniendo a sus pies y diciéndole, Señor, mira, yo soy pecador, mira, los hermanos que aquí están diciendo que ellos son pecadores. Yo he hecho lo malo ante ti. Y la Biblia dice que soy merecedor de la muerte y de la muerte eterna. Y que la consecuencia de mis pecados me van a alcanzar tarde o temprano. Y que un día voy a morir y voy a tener que dar cuenta ante ti de lo que he hecho. Pero Cristo murió por mis pecados. Y la Biblia dice
que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor al que en Él cree, el Señor les recibe. No te vayas de este lugar, ¿no?, sin reconciliarte con el Señor. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Le dijo el Señor a una iglesia, a la iglesia de los Corintios. Pero también se lo dice a los amigos que aquí están. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de ocupar mi vida en el Señor y disfrutar de tantas bendiciones que tiene guardado para cada uno de nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos redarguye de pecado. Nos duele muchas veces lo que en ella tú nos dices. Pero esa muestra de dolor también es para nuestra salud espiritual. Ayúdanos a perseverar en las cosas tuyas, a ser firme, constante, a pesar de las dificultades de este mundo, a no desmayar ante el primer obstáculo que tengamos, sino que nuestra motivación contigo es estar cerca de ti. Gracias, Señor, por este tiempo, y en tus manos, Señor, ponemos todo lo que tú has depositado en nuestros corazones para que tú acciones y nos transformes día tras día a semejanza de la gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga a todos.